Bueno, ahí estamos ya saliendo en vivo. Buenas tardes para todos, todas quienes nos están escuchando, mirando, siguiendo. Bueno, diría en toda América Latina. Hoy tenemos un panel de lujo, un conversatorio con gente muy, muy querida. Comentábamos que también hace mucho tiempo no nos veíamos, así que tenemos esta posibilidad virtual de encontrarnos hoy. Yo soy Laura Martincich, de la editorial Fundación La Endija, de Paraná, Entre Ríos, en Argentina, y bueno, es para nosotros una enorme alegría y un enorme placer recibir una vez más a Silvana Martínez, a Juan Agüero, y hoy con la compañía también de Larry Alicea Rodríguez, así que le damos la bienvenida a los tres para este conversatorio, un conversatorio donde reencontramos además regiones geográficas, Juan y Silvana desde Mar del Plata, Larry desde Puerto Rico, así que bueno, una enorme alegría poder generar hoy este encuentro. Bienvenidos a los tres, y vamos a hacer una breve presentación de cada uno de ellos para dar inicio a este conversatorio. Vamos a comentarle también a la gente que esté escuchando y que esté viendo, que pueda hacer preguntas, comentarios o lo que necesite al Facebook, y nosotros vamos a ir respondiendo de a poco, en la medida de lo posible, cada una de esas preguntas o de esos comentarios, de manera que también sea un poco más dinámica la charla. Bueno, agradecidos profundamente a cada uno de ustedes que estén hoy acompañándonos. Vamos a presentarla entonces a Silvana Martínez, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster y licenciada en Trabajo Social, presidenta de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, docente investigadora, categoría 1 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora de la carrera de licenciatura en Trabajo Social en la misma universidad, doctora honoris causa de la Universidad Dr. Andrés Bello de El Salvador, directora del Grupo de Investigación GETEP, Grupo de Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico. Juan Agüero es doctor en Trabajo Social, magíster en Trabajo Social, doctor en Ciencias Económicas, director de la Maestría en Políticas Sociales y docente investigador categoría 1 de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Codirector del Grupo de Investigación GETEP, Grupo de Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico, y director de la revista científica Arandú. Larry Alicea Rodríguez es presidente por América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, fue presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, dirige un programa enfocado en el abuso sexual infantil en la Universidad Albizu en Puerto Rico, y es profesor adjunto de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, y en la Universidad Ana Méndez. Así que bueno, una vez más, bienvenido a los tres. Paso la palabra a Silvana, que va a iniciar con este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias a Armando, que está haciendo ahí el soporte técnico. Gracias a la Fundación La Endija, esta editorial que nos cobijó, que nos abrazó, que confió en nosotros como autores. Hoy vamos a hablar de uno de los libros, como disparador para también pensar en proyecciones y otras futuras publicaciones que tenemos en mente. Este libro pequeño, pero contundente, ¿no? Denso en muchas ideas, ¿no? Trabajo social emancipador de la disciplina a la indisciplina, un título sugerente y rebelde ya, ¿no? Y bueno, yo lo que quería contar un poco es cómo surgió esta idea. Nosotros en el 2008 ya con Juan, que además de mi compañero de vida, es mi maestro. Creo que aprendí con Juan mucho más de todo lo que aprendí en todos los doctorados y maestrías que cursé, porque es un ámbito de discusión permanente en nuestra casa, ¿no? Y de ideas y de debates. Y fuimos pensando, ¿no?, la importancia de rescatar y redescubrir y visibilizar la dimensión político-ideológica del trabajo social. Y ya por ese entonces, 2008, hablábamos de claves para un trabajo social emancipador, y hablábamos de núcleos críticos que para nosotros tenían, ¿no?, algo de medular en las intervenciones sociales de los trabajadores sociales, con algunas características. Después trabajé yo con mi maestría en trabajo social, y publiqué también con la editorial Fundación La Endija, Sueños rotos, vidas dañadas, violencia hacia las mujeres en contextos familiares, donde ahí también profundicé este proceso entre la dominación y emancipación en contextos familiares, y a partir de la violencia. Y después seguimos trabajando esta idea de la emancipación humana, la emancipación social,
la emancipación popular, ¿no? Con distintos autores, Marx, el Foro Social Mundial, Boaventura de Sousa Santo, que también plantea la necesidad de reinventar la emancipación social, y ahora estamos hablando de la emancipación popular porque creemos que lo que se emancipa son los pueblos, y que el sujeto histórico de la emancipación son los pueblos, no solamente el proletariado, como lo sostenía Marx, entendiendo al pueblo como lo entiende Gramsci, ¿no? Como lo entendía Gramsci como grupo social de los oprimidos, ¿no? Con esta heterogeneidad constitutiva, digamos, de los grupos oprimidos, ¿no? En términos de género, de raza, de clase, de sexualidad, etc. Y fue así que surge también de estas charlas interminables y de pensar y repensar, surge de la disconformidad de las propuestas que había hasta ese momento de opciones del trabajo social. Siempre digo, bueno, si bien la profesión es una sola, hay distintas maneras de hacer, pensar y sentir trabajo social. El trabajo social emancipador es una opción dentro de otras opciones, con características bien particulares, y la verdad que nos sentíamos como disconformes, como incómodos, ¿no? Surge de esta incomodidad de ver que siempre faltaba algo en estas lecturas, en estos abordajes, por ahí que se entendía la mirada crítica solo desde una perspectiva, y quedaban afuera otros sistemas de opresión que nos configuran como latinoamericanos y caribeños. Queríamos pensar un trabajo social desde el pensamiento nacional, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento postcolonial, descolonial y feminista. Y bueno, así surge esta idea, esta propuesta de un trabajo social emancipador que básicamente y fundamentalmente es un trabajo social indisciplinado. Después vamos a ir profundizando en estas características, por qué hablamos de indisciplina, por qué hablamos ahora de transdisciplina, por qué hablamos de la importancia de la pluriversidad, y por qué hablamos de la importancia de la interseccionalidad. Temas que fuimos profundizando con Juan a partir de nuestras trayectorias formativas, de las discusiones, de lecturas, y que, bueno, se va a plasmar en una segunda publicación, digamos, de esta línea y esta opción de trabajo de lo que hemos llamado trabajo social emancipador. Y realmente cuando, bueno, nos convoca la Endija para poder hablar de este tema, decíamos, ¿quién más y quién mejor que nuestro querido amigo, compañero, hermano, que Larry Alicea Rodríguez, ¿no? Para mí un gran referente, además de hermano en términos de afectivo, de un gran referente, un gran líder del trabajo social, un gran compañero de luchas, que admiro y que voy aprendiendo junto a él en estos años de construcción colectiva. Y sé que es un lector muy ávido, ¿no? Uno lo ve permanentemente con sus libros, es muy serio, muy profesional, y decíamos, bueno, ¿quién mejor que pueda hacer una lectura de esta propuesta? Que está bueno cuando uno escribe, saber también qué se interpreta del otro lado, ¿no? Cuáles son las interpretaciones a partir de la lectura. Y bueno, para mí es un placer enorme, enorme estar con mi compañero de vida, mi compañero intelectual, mi compañero de lucha como Larry, y mi hermano como Larry. Así que yo quiero escucharlos más que hablar, me gustaría escucharlos más que hablar en esta conversa, pero bueno, vamos a estar interactuando, y quiero mandarle un saludo enorme también a toda la gente de América Latina y el Caribe que nos está siguiendo, que nos está escuchando, que optaron por estar acá un sábado a la tarde, pudiendo estar haciendo otras cosas, así que agradecida profundamente por la invitación, por la escucha y por el espacio. Así que, amigo querido Larry, la palabra es tuya, lo que quieras. Freedom, Larry. Bueno, yo quiero primero agradecer que me hayan invitado a estar con el querido amigo, colega, referente igual, Juan Agüero, con Silvana, Laura y las personas de la editorial La Endija. Un agradecimiento grande por permitirme compartir con ustedes. Estoy bien feliz. Este libro, para mí, hay dos libros, inclusive, está el otro de las organizaciones profesionales, que cuando yo era presidente del colegio en Puerto Rico andaba con ese libro como si fuera mi Biblia. Es literalmente debajo del brazo, para arriba y para abajo, y lo citaba donde quiera. Y ese capítulo de Juan, donde Juan habla sobre los roles de las organizaciones profesionales y lo que deben hacer, yo iba ahí con la tarea política, la tarea tal, y iba por ahí. Estos son nuestros nortes, estos son nuestros sures, con esa visión. Pero este libro de trabajo social emancipador es un libro que cambia la visión total del trabajo social. Y precisamente esta semana, antes de que se diera esta conversación,
o que me invitaran unas semanas antes de que Silvana me invitara a estar acá, había unos debates en unos grupos profesionales acá en Puerto Rico sobre ciertas áreas de competencias del trabajo social. Es un debate que acá hemos tenido por mucho tiempo. Les pido disculpas porque estoy un poco acatarrado. Nada de COVID, ¿saben? Así que en esas discusiones, cuando hablábamos, se puntualizaba en la necesidad de debatir desde dónde nos ubicábamos para asumir determinadas posturas. Y uno de los grupos nos dijo, no, pero es que no hay que debatir nada. Entonces yo, pero ¿cómo que no? ¿Cómo vamos a hablar y a posicionarnos en algo si no sabemos inclusive desde qué raíz y desde qué vertiente nos estamos ubicando para esto? Y precisamente esto es un libro que nos ayuda a reflexionar en esas ubicaciones, en esos lugares donde nosotros nos situamos para ejercer el trabajo social. Y precisamente en la página 46 del libro ocurre algo que es el primer giro, como yo llamo como una galletazo a los que practicamos el trabajo social, cuando se dice que esa práctica del trabajo social, la praxis de los trabajadores y trabajadoras sociales no se da en el vacío, sino que se da en un determinado contexto histórico, social e institucional que atraviesa ese ejercicio profesional. Y es sumamente importante porque el libro nos obliga, cuando se habla de ese núcleo crítico, que Silvana sabe, esto nos ha traído debates a nivel mundial, porque mucha gente limita la crítica a la matriz histórica crítica, a Marx, a los marxistas y a los marxianos, como decía alguien por acá, que en efecto lo considero esencial para el trabajo social, pero no es suficiente. Entonces, cuando hablamos de esa crítica, este libro nos dice que no es una sola mirada crítica, que es un núcleo crítico donde entran en juego entonces los sujetos sociales y el mundo de la vida, los procesos identitarios, la ciudadanía, y ahí en la ciudadanía todo lo que es la historicidad, la conciencia social, la participación en la toma de decisiones, el reconocimiento de las diferencias, el trabajo con las relaciones de poder. Y entonces asume ese trabajo social una emancipador, una caracterización importante en tres ejes: antipatriarcal, anticapitalista y postcolonial. Y entonces, en un eclecticismo crítico, donde no hay una sola mirada crítica, sino que hay varias miradas críticas. Inclusive, si uno se va a la misma escuela de Frankfurt con Horkheimer decía que precisamente el objetivo de la teoría crítica era la transformación y la erradicación de la justicia, de la injusticia social. Y a mí me parece que entonces desde aquí podemos tener unas miradas en las que Silvana y Juan nos llevan para precisamente saber que desde ese trabajo social emancipador estamos situados, como ustedes dicen, estamos enraizados, estamos significados y significantes, subjetivados y subjetivantes, para poder desde ahí elaborar miradas en las cuales vamos a abordar lo social. Y a mí me parece que este libro es un libro esencial. Me encanta que estén pensando ampliar el libro porque nos ayuda en los diferentes escenarios profesionales a situarnos en la intervención social. Hay una tendencia que nosotros estamos viendo muy peligrosa de simplificar estas cuestiones sociales desde una mirada reduccionista, donde se asume la intervención como un proceso único de pasos, donde la gente cada día cuando va a talleres espera que uno le dé recetas. Se olvida que las dinámicas humanas varían en los contextos, que en nuestros mismos países no es lo mismo, por ejemplo, alguien que viva en Buenos Aires que alguien que vive en Misiones. Hay ahí unos aspectos contextuales. La organización política, cultural, del mismo ambiente provoca unas circunstancias que tienen que interpelar el ejercicio profesional del trabajo social. Y entonces cada día la gente lo que busca es recetas que yo le pueda aplicar a la gente de Misiones y a la gente de Utuado en Puerto Rico. No. Entonces, esa mirada que ustedes le dan a ese trabajo social
emancipador es sumamente importante. Como ustedes pueden ver, si ustedes ven mi libro, lo tengo acá todo marcado con mi pestañita, porque me resulta importante para esos procesos de intervención profesional y para que nosotras y nosotros, desde el ejercicio profesional, nos trabajemos. Otro aspecto importante es la propuesta de la indisciplina, ¿sabes? Esa que no es ateórica, que no es tampoco un menjunje, ni aquí nosotros le decimos una mogolla, donde usted puede echar de todo ahí, lo mezcla y lo mueve y salió algo. No, no, no. Es un accionar profesional. Y algo que me parece sumamente importante de este libro es precisamente esa idea de que el trabajo social no se puede quedar en un análisis sencillo, sino que tiene que tener acciones concretas de trabajo con esas situaciones con las que nos enfrentamos en nuestro ejercicio profesional. Así que yo imagino que a medida que vayamos conversando, vamos a ir ampliando las conversaciones y yo me estaré involucrando en otras conversaciones. Así que es como una mirada general al libro, para que los que no lo tienen lo adquieran, y para que los que lo tenemos nos pongamos ya ansiosos por la segunda edición. Bueno, creo que me tocó a mí. Creo que me tocó a mí. Bueno, le agradezco a Laura, a Arandija, a Armando, seres humanos maravillosos, que la verdad que, como decía Silvana, llegaron en un momento justo de nuestras vidas. Y bueno, así que toda esta construcción la fuimos haciendo con esta editorial, con la cual nosotros realmente nos identificamos, ¿no? Una fundación, una organización social, diríamos, ¿no? La verdad que tienen bueno, esto quería decirlo de entrada porque obviamente es muy, muy merecido y es siempre poco el agradecimiento que uno pudiera tener hacia esta gran obra de difusión, ¿no? Bueno, y nosotros, este libro, que lo editó Arandija, digamos, en el 2014, fue como una gran condensación de numerosas discusiones que nos fuimos dando con Silvana, reflexiones de ida y vuelta, esta construcción de un saber absolutamente dialéctico, ¿no? Totalmente dialéctico, contradictorio, con idas y vueltas, con vueltas a construir, con continuidades de ruptura, como todo lo dialéctico, ¿no? No hubo linealidad en absoluto. Entró en juego toda nuestra formación profesional. Por ejemplo, la mía, yo tengo una formación profesional muy amplia. Soy licenciado en Administración de Empresas, soy contador público, soy especialista en docencia universitaria, soy especialista en finanzas, egresado de la UBA, soy magíster en trabajo social, doctor en trabajo social, y como si fuera poco eso, doctor en ciencia económica como para completarla. Pero parece esta colección de títulos parece digamos, no sé, una mercancía, por ahí una cosa de vitrina, ¿no? En realidad, toda esta formación fue surgiendo de la necesidad de formación, de la profunda necesidad de formación. Porque fui haciendo muchas cosas en la vida y bueno, y con Silvana también pasó lo mismo. La necesidad de formación que tuvimos, ¿no? Numerosos. Y este libro, digamos, resume en gran medida, condensa, más que resume, condensa, porque no es lo mismo la condensación que el resumen. La condensación es como una apretada síntesis, una apretada concentración, ¿no? De algo que es mucho más grande, mucho más mayor. Entonces nosotros quisimos volcar en un libro que no fuera muy largo, que fuera manejable, por recomendación de la editorial, obviamente, ¿no? Que siempre, bueno, uno tiende, los autores tendemos a escribir cosas por todos lados, y bueno, y la editorial siempre nos va como marcando, decir, bueno, esta parte, la otra. Entonces quisimos condensar, digamos, en este libro, un pensamiento que se fue construyendo como absolutamente original. Por ejemplo, la palabra emancipación, si bien con Silvana somos autores los dos, y lo fuimos trabajando, como les dije, dialécticamente entre nosotros no hay subordinación de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo. Somos dos sujetos absolutamente libres, autónomos, de pensamiento libre, de acción libre, de absoluta libertad. Y que todos los días optamos por
un proyecto de vida, obviamente, y un proyecto profesional, y un proyecto de trabajo, y un proyecto político, y un proyecto ideológico que compartimos profundamente. Este compartir un proyecto no significa que haya absolutamente ninguna subordinación entre nosotros, al contrario, hay un absoluto respeto, admiración, hay construcción libre, digamos, y entonces ahí es la discusión como se enriquece, ¿no? Porque dos sujetos que pueden intercambiar libremente posiciones distintas, a veces diversas, ¿no? Y discutimos, y discutimos, y discutimos, y de ahí salen las cosas con mucha complejidad. Y reconocemos que este libro, digamos, tiene complejidad, tiene una enorme complejidad, ¿no? Una enorme complejidad, que obviamente es un libro que uno tiene sabor a poco, ¿no? Por ejemplo, yo hoy, para esta charla, lo volví a leer, lo volví a repasar, lo volví a hacer, es como mirarnos de vuelta en el sí mismo, decir, bueno, ¿qué quisimos? Y me sorprendió mi propio libro, me sorprendió, porque es un libro que aspira mucho, es muy pretencioso, y lo que me quedó muy en claro a mí es que constituye una enorme propuesta política, ideológica, una propuesta científica. Lo que nosotros hicimos con este libro, y lo vamos a hacer, vamos a ampliar en el futuro, como decía Silvana, vamos a ampliar esto, vamos a ampliar con una construcción de epistemología, vamos a ampliar con teoría, con una fundamentación teórica, mucho más fundamentación teórica, con argumentación teórica, ¿no? Y la parte metodológica de la intervención profesional, que por ahí habría que decir algo. No se concibe un trabajo social sin intervención social, obviamente. Es interventivo, profundamente interventivo. Y también estos lugares por donde transitamos con esta propuesta, como decía Larry, desde lo micro a lo macro, ¿no? Este libro, después hubo un trabajo muy intenso. Por ejemplo, yo defendí mi tesis de doctorado en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, en el año 2016, 2 años después de este libro. ¿Y sobre qué trató mi tesis? ¿Sobre qué abordé en mi tesis de doctorado en trabajo social? El mundo de la vida. Y el mundo de la vida en este libro es un componente, como decía Larry, ¿no? Un componente de un núcleo crítico. Imagínense, si una tesis de doctorado es un componente de un núcleo crítico, tendríamos que tener 5 tesis de doctorado para los 5 componentes críticos que nosotros escribimos con Silvana. Entonces, obviamente no lo vamos a hacer. Laura, no te preocupes, no va a ser el tratado, ¿no? Pero sí, por supuesto que vamos a ampliar esto enormemente. El problema de la interseccionalidad que decía Silvana, el problema de escribir por ahí mucho con más fundamentación, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la relación entre investigación e intervención social, y las profundas cosas que tiene que decir el trabajo social en materia de epistemología. Estamos trabajando en ese tema. Una epistemología diversa, profunda, diversa, amplia, ¿no? Abarcativa de un conjunto de miradas, diríamos, ¿no? Pero que a su vez le sirva al trabajo social como una herramienta, obviamente, ¿no? Y como una fundamentación. Y después la propuesta política. La emancipación es una categoría política y tiene nombre y apellido la autora de esta emancipación de este libro. A la que se le ocurrió la palabra emancipación es a Silvana Martínez, ¿no? Una de esas tardes de caminata en la costanera de la ciudad de Posadas, me dijo, me parece que esta es la palabra que tiene que condensa. No nos alcanza con liberación, no nos alcanza con la crítica, no nos alcanza con un montón de cosas que nosotros teníamos en nuestra cabeza. Y en aquella oportunidad, caminando por la costanera de la ciudad de Posadas, en muchas tardes de caminata de costanera, ¿no? Eran 5 kilómetros y de vuelta, ustedes imagínense, hay tiempo para discutir, 1 hora y media de discusión. Entonces, ustedes imagínense la riqueza de esto, mirando el río Paraná, compartiendo momentos, sentándonos a tomar alguna gaseosa, en fin, siempre discutiendo, ¿no? Bueno, esta palabra emancipación, que la propuso Silvana, esta es una propuesta originaria de Silvana. La trabajamos en este libro, obviamente, pero merece mucho más trabajo. Hoy la emancipación, nosotros la vemos como mucho más compleja aún de la que pusimos en este libro, que lo vamos a ampliar, ¿no? Vamos a hablar de emancipación popular, vamos a hablar del proyecto emancipador de una sociedad. El proyecto emancipador de una sociedad. Y vamos a aplicar mucho mejor lo que para nosotros es la emancipación, como entendemos nosotros. En este libro está explicado,
pero sucintamente, o sea, muy condensadamente, ¿no? La emancipación es más que la liberación, como se pensaba en los 70, en los 60. ¿Por qué es más? Porque un preso, alguien que está privado de su libertad, por supuesto cuando queda libre, ¿no? Cuando sale de la cárcel y queda libre, muy bien, y ya lo decía Marx, muy bien, libres, pero ¿para qué? ¿Para morirte de hambre? ¿No? Ese hombre, esa mujer, ¿no? que sale de este estado de esclavitud, ¿no? digamos, de prisión o de reclusión, diríamos, por supuesto, un primer paso es la liberación, la libertad. El problema es qué hacemos con la libertad. La libertad sola no alcanza. La libertad sola no alcanza. Hace poco, bueno, miramos la serie con Silvana, la serie de Simón Bolívar, ¿no? No sé si y la serie de Simón Bolívar, obviamente, quedaba muy en claro este tema, que los pueblos no estaban preparados para ejercer la libertad. Hay que estar preparado. ¿Cómo se está preparado para ejercer la libertad? Obviamente, hace falta un montón de condiciones, y nosotros lo ponemos. La emancipación es básicamente capacidad y posibilidad. Capacidad de que hay que construir los sujetos, hay que construir sujetos autónomos que sean capaces de ejercer su autonomía. Para eso necesitamos formación, y la formación no viene del aire. Necesitamos formar sujetos autónomos, construir sujetos autónomos. Y además necesitamos proyectos políticos, proyectos profesionales, proyectos de vida, ¿no? Y además necesitamos condiciones históricas que favorezcan ese proceso de emancipación. Condiciones históricas, ¿no? Los hombres escriben sus historias, hacen sus historias, decía Marx. Los hombres hacen sus historias, pero la hacen en circunstancias que ellos no eligieron. Y estas circunstancias que ellos no eligieron, esto lo dice ¿no? en uno de sus pequeños libritos, Marx, chiquito, ¿no? Que uno lo lee y lo lee y lo lee. Bueno, este hecho de condiciones históricas dadas que yo no elegí como ser humano, como sujeto. Están dadas las condiciones. El neoliberalismo son condiciones históricas dadas, ¿tá? Para nosotros, ¿no? Y en estas condiciones históricas, obviamente que hace falta este proceso. Bueno, y nosotros planteamos en el libro un proceso, ¿no? Que es una hermenéutica crítica, que es indispensable un proyecto transformador, ¿no? Un proyecto, digamos, performativo, como dice Denzin, ¿no? Y que en este sentido el trabajo social como profesión, como campo transdisciplinario, indisciplinado, como lo definimos nosotros, campo transdisciplinario, indisciplinado de prácticas sociales. Bueno, a buscar ahí qué significa esas 4 palabras, 5 palabras, pero en eso está todo. No es una disciplina, nunca fue una disciplina el trabajo social, nunca lo fue. Nunca lo fue, y felizmente, qué suerte que no fue, feliz que no fue. ¿Por qué? Porque el trabajo social construye un saber propio a partir de una multiplicidad de disciplinas. Y ese proceso de la transdisciplina, ampliamente reconocido por ejemplo, Edgar Morin, que lo reconoce expresamente como un saber caleidoscópico muy superior al campo de una sola disciplina. Y entonces, ese saber que construye el trabajo social, nosotros de alguna manera lo intentamos, ¿no? Plasmar en este libro, el trabajo social emancipador, de la disciplina, pero obviamente falta un desarrollo mucho mayor, una mayor fundamentación. Por eso uno se queda de alguna manera con el sabor a poco, como decía, pero es importante esta tarea política del trabajo social. El trabajo social tiene en primer lugar una tarea política, porque la construcción del orden social es una tarea política. Entonces no hay trabajo social sin política, les guste o no les guste a los trabajadores sociales, tengan conciencia o no tengan conciencia, no hay trabajo social sin política, porque el orden social es político, es absolutamente político. Y si no, fíjense las elecciones de Estados Unidos, la discusión por un orden social distinto, ¿no? No solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, una decisión del pueblo norteamericano que va a impactar en el mundo, en las relaciones con los países. Hay un orden mundial, hay una construcción de orden mundial, pero también el trabajo social va a las pequeñas construcciones que hacemos todos los días, que no son tan pequeñas. La vida cotidiana y el mundo de la vida, donde los sujetos sociales cargamos el significado de
nuestra vida. Toda nuestra vida está preñada, está cargada de significados, de significaciones que compartimos con otros, con otras. Y este mundo que compartimos con otros y que se va yendo a lo largo de nuestra vida y que también de alguna manera se va modificando, esto es el mundo de la vida. Un mundo eminentemente que tiene sentido para nosotros como sujetos sociales. Es el mundo que para nosotros tiene sentido. Otro mundo no tiene sentido. Nadie dice nada ni es capaz de hacer nada por fuera de ese mundo de la vida. Por su propia experiencia, por su propia... Bueno, todo esto se da en la cotidianidad, obviamente. Entonces el trabajo social abarca, comprende, no solamente orden social en su conjunto mayor, diríamos, sino también el orden social cotidiano, de la vida cotidiana, donde también hay un orden social. Hay un orden social. ¿Por qué? Porque son esas reglas, esas institucionalidades, esas reglas, ¿no?, de juego, que de alguna manera marcan una línea en los procesos sociales que se van haciendo. Los barrios, los territorios tienen un orden. Los territorios tienen un orden, la familia tiene un orden. Los sujetos tenemos de alguna manera... bueno, no me voy a extender más porque obviamente estoy excedido ampliamente, pero hablar de la emancipación tiene todas estas consecuencias y esto tiene la culpa Silvana Martínez. Así que bueno. Bueno, gracias por tirarme la culpa en público. No, me quedé pensando también esto que decía Larry, ¿no? Que en muchos lugares todavía se obtura el debate, ¿no? Que acá no hay que debatir nada. Esto de que todavía hay que estar explicando la dimensión política del trabajo social. Hace poco me hicieron una entrevista para el Consejo Nacional de España, para publicar en su revista, y una de las preguntas era, me recordaban, ¿no?, que cuando me postulé a la presidencia mundial yo, ¿no?, presenté el tema de la importancia de la politización de los debates, de la democratización, de entender el trabajo social como una profesión eminentemente política e ideológica, y me volvían a preguntar para que vuelva a explicar porque lo vinculaban con lo político partidario, ¿no? Entonces, me parece que es importante seguir haciendo pedagogía en este sentido, que la política no necesariamente es política partidaria, pero además tampoco hay que denostar la política partidaria, digamos, porque en un sistema democrático, en relación a un Estado de Derecho, digo, la política, lo político, los políticos y los partidos políticos son los que asumen estas demandas y estas representaciones y necesidades populares, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces caemos nosotros por querer asimilarnos a esta denominación o esta caracterización justamente de la disciplina, que para ser científica y para ser disciplina hay que alejarse de la realidad, no hay que involucrarse, ¿no?, esta mirada exterior, apolítica, neutra, universal, terminamos siendo funcional a este orden social patriarcal, capitalista, eurocéntrico, moderno, adultocéntrico, heteronormativo, ¿no? Entonces, y muchas veces lo hacemos por no saber, ¿no? En un acto de ingenuidad y de inconsciencia somos funcionales al orden, a este orden que produce las desigualdades sociales, que genera las desigualdades sociales. Digo, las desigualdades sociales son profundamente, o tienen un origen profundamente político, no son naturales de las desigualdades sociales, ¿no? En otro momento también me preguntaban acerca de la desigualdad en América Latina y el Caribe. Digo, bueno, para explicar la desigualdad en América Latina y el Caribe, tenemos que explicar el proceso de invasión y de expoliación de nuestros recursos naturales, del epistemicidio, digo, los genocidios, si no, no se entiende. Y después, obviamente, el imperialismo actualmente norteamericano. Digo, América Latina siempre fue un territorio de disputa y nunca nos dejaron sacar, ¿no?, más allá de la nariz abajo del agua, todo el tiempo tenemos distintos imperios, primero el español, después fue el inglés, por lo menos en caso de Argentina, y después el imperialismo norteamericano, que todo el tiempo está tratando de que nuestros pueblos no se puedan emancipar y puedan desarrollarse como tal. Si no tenemos esta lectura política del orden mundial, si no tenemos esta lectura y cambiamos esta visión de solamente entender la cuestión social como contradicción entre capital y trabajo, y no entendemos que en realidad tenemos que hablar del orden social, que es otro aporte que hacemos del trabajo social emancipador, digo, hay que hablar de la cuestión del orden social, porque lo que tenemos que ver es cómo se ha construido históricamente este orden social,
cuáles son los dispositivos de poder que configuran el orden social, cuál es el actual patrón de poder mundial, como diría Quijano, teniendo un pensamiento latinoamericano, y ahí vemos que está no solamente el capitalismo, que está el colonialismo y la colonialidad, y que está el patriarcado. Digamos, y si nos quedamos solamente con un dispositivo, una matriz de poder, no vamos a ver las otras que también están operando, que se intersectan, que se profundizan, ¿no?, que se articulan y se potencian. Entonces la mirada del trabajo social tiene que tener en cuenta la mirada política. Me decían también el tema de la ideología, porque la ideología está también muy vinculado a lo político partidario, o no, vaya a saber qué idea de izquierda subversiva, ¿no? Esas ideas de la ideología, la derecha es neutral y ¿no?, los de izquierda son ideológicos. La ideología es el campo de la disputa por los sentidos, ¿no?, por lo simbólico. Digo, somos sujetos ideológicos y somos sujetos políticos, porque el orden está construido así. Y el campo de lo simbólico es muy importante para el trabajo social, si bien es muy importante el campo de la materialidad y la reproducción de la vida social, ¿no?, en términos de materialidad, vaya si no es importante, porque hoy el neoliberalismo lo que ha ganado es la batalla cultural. Digo, ha primado, digamos, este principio filosófico, ¿no?, de la posverdad, del hiperindividualismo, del no te metas, de la meritocracia. Entonces, hoy lo que tenemos que dar es una gran batalla cultural para generar las condiciones en nuestros pueblos, en los sujetos colectivos, para que realmente se produzca esta emancipación popular. Porque si seguimos colonizados y apoyando a nuestros opresores, sin tener conciencia que somos oprimidos, va a ser muy difícil salir, ¿no? Entonces me parece que lo ideológico es muy importante porque justamente condensa el campo simbólico y el campo de disputas de sentido. Y el sentido común es un gran dispositivo de poder construido por y desde este orden mundial, este orden regional, para que los pueblos justamente no puedan ejercer esa libertad y esa autonomía, ¿no? Y por ende la emancipación popular, la emancipación humana, social, política. Así que por ahí me gustaría, Larry, que estuvimos en varios debates, digamos, esto a nivel internacional, de cómo todavía tenemos que seguir insistiendo en la importancia de la política y lo político, la dimensión política, y cómo no podemos desvincular, como decía Juan, el orden es construido por la política, ¿no? Como decía Hannah Arendt, se construye a partir del entre, la relación de los seres humanos, y eso es la política, ese entre es la política, digamos, nos ponemos de acuerdo cómo queremos vivir. Digo, si no hay política hay guerra, ¿no? Y si no hay política hay fundamentalismo religioso. Entonces la política nos permite justamente construir este orden. Y si este orden se construye, se puede deconstruir. Eso también nos da la posibilidad de la transformación y la no resignación. Porque si pensamos que la cosa está así, que siempre fue así, que es algo natural, naturalizamos las desigualdades, es muy difícil pensar en estrategias colectivas para la emancipación popular y la emancipación humana. Sí. Es bien importante lo que tú traes, porque ahí, cuando hablas de construir después de construir, es sumamente importante, porque ahí también entra el diálogo entre diferentes teorías críticas. Y probablemente ahí Berger, Luhmann, Schutz nos dicen cómo se da la construcción. Entonces tenemos que ir al postestructuralismo, a Barthes, a Butler, a Foucault, para entonces ver cómo se deconstruye. Y eso que habla Silvana es sumamente importante porque los debates internacionales en los cuales nosotros estamos insertos, ocurre también la colonización del saber en el trabajo social. Y por ejemplo, el hecho de que Silvana hoy día sea la primera latinoamericana, la primera persona de Latinoamérica que preside el trabajo social mundial, es un giro decolonial a la profesión del trabajo social, que no ha sido fácil. No ha sido fácil porque hay de poder, y cuando nosotros hablamos de esas estructuras de poder, a los que están en las estructuras de poder eso les incomoda, les molesta, se les nota en el no verbal esa incomodidad. Entonces es importante lo que trabaja Silvana de su planteamiento, porque los teóricos decoloniales le llamarían a eso una gramática social, que está inserta en nuestras relaciones. Quijano lo lleva
a las relaciones sociales de explotación, dominio y conflicto, pero dice también que controlan el trabajo y los productos, que controlan la naturaleza y los recursos de producción, que controlan el sexo, sus productos, la reproducción de la especie, la subjetividad, los productos materiales e intersubjetivos, e incluye el conocimiento, la autoridad y los instrumentos de coerción. Y si en el trabajo social nosotros no asumimos esa conciencia, por eso esto es tan importante, porque no es ir a una visita domiciliaria, no es solamente escribir el informe o el dictamen social pericial, no es solamente ir y llevarle la ayuda a la comunidad, es precisamente es en esas matrices de poder que provocan esas desigualdades y ubicarnos desde unas perspectivas múltiples, porque una sola no nos permite entender y acercarnos a esa realidad social. Así que sí, en nuestras conversaciones nosotros hemos tenido mucho conflicto, porque inclusive yo he podido percibir un intento de colonizar el ejercicio profesional del trabajo social, de invisibilizar las formas en que hacemos trabajo social en América Latina y el Caribe. Por eso yo, aunque el proceso de reconceptualización no necesariamente se basa en teorías decoloniales, nada por el estilo, para mí fue el primer giro decolonial estructurado que ocurre en América Latina y el Caribe para visualizarnos fuera de las matrices tradicionales que pensaban el trabajo social y que se ha ido desarrollando a través de las perspectivas, podemos decir, a través de las perspectivas de los compañeros de Brasil, que yo las admiro, no las comparto en su totalidad, ¿verdad? Desde la perspectiva hegemónica que ellos la plantean, pero ahí entran las conversaciones a las cuales nos han obligado, yo tengo que decirlo así, nos han obligado Silvana y Juan con sus escritos, para entonces asumir otras perspectivas que son necesarias para el trabajo social que queremos. Y yo, como Juan, entiendo que la transdisciplina, lejos de ser una desventaja, es una total ventaja para el trabajo social. Y nos ayuda, los teóricos de la colonialidad del saber dicen que en vez de cerrar fronteras, hay que abrirlas, para que entonces esas fronteras que existen en las disciplinas académicas, que en muchas ocasiones son bien delimitadas, hay que abrirlas para entonces comenzar a establecer diálogos desde diferentes saberes que permitan realmente asumir, ¿verdad?, las aspiraciones emancipatorias de la profesión en todos sus niveles. Bueno, yo quería rescatar, ¿no?, varias cosas que se dijeron. Quiero retomar el tema de la diversidad, ¿no?, que lo dijo Silvana. El tema de la diversidad, ¿no? Aceptar el hecho de que en América Latina, en nuestra América, y lo decimos en gran medida nosotros en nuestro libro, el trabajo social que tenemos, digamos, no es el trabajo, sino son una multiplicidad de trabajos sociales, formas de entender, formas de hacer, y todas estas formas, toda esta manera de hacer, digamos, por supuesto son legítimas en términos que los sujetos sociales creen que, digamos, que de alguna manera eso es lo que hay que hacer en trabajo social. La propuesta de trabajo social emancipador lo que hace es, de alguna manera, abrir el juego y decimos nosotros, en cualquiera fuera la forma de hacer trabajo social, al hablar de núcleos críticos, ¿no?, interventivos, que siempre de alguna manera están presentes, de una forma u otra en este proceso de intervención, diríamos, ¿no? Y también está presente en la formación de los trabajadores sociales y en las problemáticas en las cuales se forman los trabajadores sociales. Porque también el campo problemático, el campo de las problemáticas, ¿no?, a veces se limitan a, ciertas identificaciones parciales, digamos, pero no se aborda en su totalidad, en su conjunto, como debería hablarse, de manera holística, diríamos, esa mirada totalizadora, holística, global, diríamos, ¿no?, de las problemáticas sociales, ¿no?, que en su mayor parte son problemáticas políticas, ¿no?, atravesadas por lo económico, a veces no,
pero son problemáticas políticas, de agenda política, de asuntos políticos, que tienen que abordarse a través de proyectos políticos, ¿no? Y estos proyectos políticos no siempre están presentes en los planes de estudio, no siempre se aborda esta cuestión en los planes de estudio, en la formación. Entonces lo que nosotros planteamos acá es esta mirada de la diversidad, construyéndola a partir de la misma formación, entender la diversidad como distintos modos de ser y de estar, ¿no? En situaciones de sentir, pensar, ¿no? Y de hacer, ¿no? Situados, totalmente situados, porque las situaciones van cambiando, son absolutamente distintas en un lugar o en otro, en un momento o en otro. Un hermano es distinto al otro hermano, ¿no? Una familia es totalmente distinta a otra familia, estando en el mismo barrio, en la misma cuadra del barrio. Entonces tenemos que entender que la diversidad es de alguna manera constitutivo en el trabajo social. Y para entender la diversidad, obviamente, tenemos que pensar en transdisciplina. No hay manera de entender la diversidad sin una transdisciplina fuerte, y esto es lo que exige formación. Y bueno, y lo que planteamos con Silvana en el libro es, de alguna manera, esta necesidad profunda, ¿no? De una formación amplia, diversa, pero una formación rigurosa, muy rigurosa, ¿no? Con gran fundamentación. No se trata de aprender una teoría, no se trata de aprender una multiplicidad de teorías, de cuerpos teóricos, de matrices, de formas de pensamiento, ¿no? Que se fueron construyendo. Y que en algún momento, digamos, como trabajadores sociales, uno lo va, de alguna manera, actualizando, combinando, condensando en práctica, diríamos de alguna manera, inscribiendo la práctica en ciertas matrices, y lo va de alguna manera modelando, ¿no? De alguna manera este proceso interventivo, ¿no? Como se puede en cada situación, cómo se puede en cada situación, porque es un trabajo artesanal. Entonces, esta artesanía también que tiene el trabajo social, no dejar de lado la sistematización, no dejar de lado las historias de vida, no dejar de lado la experiencia profesional y el rico saber de los saberes populares, La gente no es estúpida, no camina como zombie por el mundo. Tiene su saber, tiene su vida, tiene su mundo de la vida. Y bueno, lo que intentamos nosotros de alguna manera es rescatar toda esta problemática que obviamente ya lo han hecho otros autores, ¿no? Cuando pensamos en un Mariátegui, cuando pensamos en un Rodolfo Kusch, estamos pensando en gente que de alguna manera, en pensadores, en autores latinoamericanos, que han hecho un enorme esfuerzo por construir esto no europeo, no del norte, latinoamericano, profundamente latinoamericano, nuestro, con nuestros pensares y nuestros sentires, y nuestras vivencias y nuestras experiencias, y esto es lo que hay que poner de alguna manera en una obra, en un libro, ¿no? Como aporte sustantivo a la construcción de este campo maravilloso que es el trabajo social. Yo obviamente tengo la máxima formación en ciencia económica, tengo la máxima formación en trabajo social. No tengo dos carriles, tengo un solo amor en mi vida, el trabajo social. No tengo problemas de bifurcación y de nada. No, para mí todo el saber económico es un aporte enorme, maravilloso para entender las políticas públicas, para entender las políticas sociales, ¿no? Para entender la problemática del trabajo, la problemática familiares, ¿no? Un padre de familia, una madre de familia que necesita ingresos para su hogar, pero por supuesto. ¿Y de qué estamos hablando? De una cuestión económica, eminentemente económica, pero también profundamente social. Porque con eso construye su mundo de la vida y con eso construye sentido para su propia vida. De esto se trata la cuestión. Pero esto hay que decirlo y hay que escribirlo, obviamente, y bueno, eso lleva un trabajo que, bueno, será el futuro próximo. A Juan le pasa como a mí. Yo tengo dos disciplinas, pero el amor de mi vida es el trabajo social. Y eso que hablan a mí me parece importante, porque esto, cuando ustedes traen el trabajo social emancipador, inmediatamente como una nueva apuesta, como una nueva forma de ver las cosas en trabajo social, a mí rápido me va, y es que pienso en la colonialidad del saber, porque los teóricos, estoy citando acá a Castro Gómez y a Grosfoguel, dicen que hay que encontrar nuevos conceptos, que hay que encontrar un nuevo lenguaje que dé cuenta de la complejidad de las jerarquías de género, de raza, de clase, de sexualidad, de conocimiento, de espiritualidad, dentro de procesos geopolíticos, geoculturales, geoeconómicos del sistema mundo, y eso tiene el objetivo
de encontrar un nuevo lenguaje para esa complejidad, pero hay que buscar fuera de nuestros paradigmas, de nuestros enfoques, de nuestras disciplinas, de nuestros campos de conocimiento. Por eso es tan importante que personas diversas, y por eso es tan importante, aunque el amor de la vida de Juan puede ser el trabajo social, que ese componente de formación económica es esencial. Todo lo que es economía política, todos estos aspectos son inherentes a la práctica del trabajo social y no podemos disociarnos de ese conocimiento. Y entonces ahí, cuando la propuesta que ustedes hacen es ese diálogo con esas formas no occidentales de conocimiento que ven el mundo como una totalidad en el que todo está relacionado con todo, pero también con nuevas teorías. Entonces yo creo que ese es el aporte principal del trabajo social emancipador. Y a mí me llena cada vez que yo escucho un estudiante nuevo mío en una de mis clases, que sin yo mencionarlo, porque sin yo mencionar en la clase, me traiga el trabajo social emancipador, yo pienso en mis dos amigos de Argentina. Y digo, mire cómo es eso, ustedes están tan lejos de nosotros, ¿ok? Y ya esta temática que ustedes desarrollan comienza a hacerle sentido a estudiantes alrededor del mundo que tienen acceso ya a sus lecturas, a su literatura, y que corre ya por el mundo esta nueva forma, esta nueva visión del ejercicio profesional en trabajo social. Gracias, Larry. La verdad que eso, bueno, no sé, impacta, porque uno, en serio, a veces no tiene dimensión, ¿no?, de lo que uno escribe, o las ideas, y por dónde pueden circular, y así que está muy bueno poder tener esta conversación como para saber también el impacto que tienen las ideas de uno, porque una idea puede transformar y cambiar el mundo, ¿no? No hay transformación social sin ideas revolucionarias, digamos, sin alguien que piense en un orden totalmente distinto, y en ese sentido nosotros proponemos la reinvención del trabajo social, reinventar el trabajo social, que también fue uno de los aportes que trabajé en una conferencia mundial que di en Corea, en la FITS, y bueno, donde yo pensé que me iban a echar, dije, bueno, lo digo acá y nunca más, porque bueno, fue muy crítico al trabajo social más conservador, ¿no?, anglosajón, donde se ve la superficie y tratar de ayudar a las problemáticas sociales, pero no se discute realmente la estructura que sustenta estas opresiones. Pero me parece que también es importante para algo que decía Larry también, y que es muy común en el trabajo social, uno como docente, y cuando está en los colegios lo ve mucho, esto que te piden los modelos, de cómo hacer el instrumento sin el debate epistemológico, teórico, político, ideológico previo. Entonces, enseñame cómo hacer, o tenés algún informe para ver cómo se hace, ¿no?, el cómo, pero, digo, este debate sobre la instrumentalidad también hay que seguir profundizándolo. Digo, si bien por supuesto que es importante, pero el instrumento se inscribe siempre también en contextos sociohistóricos mucho más amplios. El problema es no el cómo, sino el para qué y para quién, ¿no?, de esta instrumentalidad del trabajo social, porque también podemos, digo, las intervenciones no son neutras, podemos profundizar las desigualdades sociales, perpetuarlas, ¿no?, profundizar el orden social, o podemos favorecer procesos emancipatorios, procesos de autonomía, de ejercicio de ciudadanía. Y eso tenemos que tener mucha claridad de la responsabilidad que tenemos ante cada una de nuestras intervenciones profesionales, de los informes sociales que escribimos, digo, de cada una de las cosas que hacemos, impacta en ese orden político, y por eso el trabajo social es eminentemente también político, ¿no? Porque aporta a la construcción o deconstrucción de este orden, favorece la opresión o favorece la emancipación siempre, lo sepamos o no. La neutralidad es una ficción en ciencias sociales, es una ficción de la modernidad, y el indisciplinamiento tiene que ver con una apuesta epistemológica, profundamente político-ideológica, de desprenderse, de generar esa ruptura y esa rebeldía, ¿no?, a este imperialismo profesional, a este imperialismo que se reproduce en las ciencias sociales, donde parece que algunos pueden pensar y producir conocimiento y otros solamente lo tienen que tomar, reproducir y horriblemente la terminología aplicar, ¿no? Esto de aplicar los conocimientos como si fueran parches, digo, el conocimiento no se aplica, se construye, se produce, se genera, se socializa, y creo que la apuesta a este trabajo social emancipador es justamente generar las posibilidades o las condiciones para construir un pensamiento crítico, porque no todo pensamiento que critica es pensamiento crítico, ¿no?, ya nos decía Hinkelhammer.
Entonces, para que sea pensamiento crítico, y nos decía Tilio Borón, tiene que tener dos características, que el objetivo, primero la radicalidad, o sea, ir al fondo, ir a la raíz de los problemas sociales, y después que el objetivo sea la emancipación. Pero nosotros decimos, desde un pensamiento crítico latinoamericano, necesariamente tiene que darse el giro descolonial para no reproducir la colonialidad del saber, tiene que darse en esta lógica transdisciplinaria donde rompamos las fronteras disciplinares, producto del positivismo. Nos tenemos que sacar el lastre del positivismo en el trabajo social, en la formación, en la investigación, en el modo de ver la realidad y los sujetos sociales. Tiene que ser indisciplinado en términos de animarnos también a producir nosotros nuestras propias categorías, a resignificar las que están. Ya decía Galasso, digo, no se trata de rechazar lo extranjero por foráneo, ¿no? Si bien decía él, el pensamiento nacional no se basa en la nacionalidad, las ideas no tienen patria, pero tampoco validez universal. Entonces, la función nuclear es la lucha contra el antiimperialismo, y eso me parece que tiene que estar presente. Pero no solamente el antiimperialismo, sino también el antipatriarcado, ¿sí? Y la anticolonialidad o la poscolonialidad como grandes objetivos que nos configuran y que nos oponen. Y me parece que, bueno, construir un pensamiento crítico desde un pensar a sentir situado, feminista, nacional, popular, latinoamericano, marxista, estructuralista, postcolonial, es fundamental. Por eso hablamos de la pluriversidad, pero que abrace las perspectivas críticas, ¿no? Esta pluriversidad. También hay otras perspectivas que obviamente tienden al control, a la reproducción del orden social, ¿no? A matizar a los sujetos con los cuales trabajamos. Se incorpora Laura. Bueno, siguiendo con la idea de Larry, ¿no? Justamente vino a complementar lo que decíamos de pluriversidad, diversidad, ¿no? Este es el mundo que debería urgentemente, como una tarea política urgente, debería urgentemente construir el trabajo social, ¿no? Un mundo, este mundo que de alguna manera soñó el gran movimiento, ¿no? de Porto Alegre, ¿se acuerdan aquel movimiento, aquel encuentro gigantesco, ¿no? De otro mundo es posible, ¿no? Otro mundo es posible. Y por supuesto que es posible. Y ese planteo de posibilidad de otro mundo es lo que se plantea con la emancipación, ¿no? Estela Villarmea, una filósofa española, dice muy claramente, cualquier persona, cualquier sujeto, en cualquier momento y en cualquier situación de su vida, puede interpelarse e interpelar todo lo que lo rodea, con el fin de deslegitimarlo. Fíjese el pensamiento profundo de Estela Villarmea, otra filósofa española, dice, entonces, todo hombre, no hay nadie vacío de contenido, ni nadie que no lo pueda hacer, ¿no? No hay ningún ser humano que no tenga esta capacidad, dice esta filósofa española, esta capacidad de que en algún momento de su vida, ¿no? A mí me pasó como la experiencia de mi madre, mi mamá tenía, ahora está fallecida, pero tenía segundo peldaño, segundo grado de la escuela primaria sin terminar. Apenas escribía su nombre como garabato. Esa era la formación que tenía mi madre. Pero tenía un sentido de emancipatorio enorme, pero enorme. Y jamás se rendía ante nada. Y jamás acataba ninguna indicación de nadie. Y fíjense que yo soy profundamente feminista. Y lo soy por mi propia experiencia de vida. Porque vi a mi propia madre luchar contra la subordinación, contra esa pretensión, digamos, de humillación, de maltrato, ¿no? de ninguneo, de desprecio de la mujer, digamos, ¿no? Bueno, todo ese mundo de la vida de la cual uno se nutrió, ¿no? Que fue mi experiencia, fue mi construcción, diríamos, ¿no? ¿Cómo no voy a ser feminista con tantos ejemplos de lucha? Y nosotros con este libro, con Silvana, pensamos, ¿no? En las luchas emancipatorias de nuestra América. 500 años, ¿no? Y más de luchas emancipatorias, ¿no? Han habido demasiada muerte, demasiadas luchas, demasiados ideales, demasiados sueños para que hoy lo tiremos todo por la borda. No es posible eso, al contrario. El trabajo social tiene que capitalizar toda esta lucha, todos estos sueños, todo eso tiene que capitalizar en las intervenciones sociales.
saber que lo que está haciendo es una tarea política, histórica, de construcción de un orden social distinto, de otro mundo posible. Si nos planteáramos como trabajadores sociales todos los días de nuestra vida que podemos construir otro mundo posible, yo creo que muchas cosas cambiarían en el trabajo social. Muchos trabajadores sociales no lo tomarían a la ligera, no lo tomarían como repetición de fórmula, como decían ustedes, de modelitos, ¿no? De escritos a veces de 3 páginas como informes sociales, ¿no? Que yo lo vi, ¿no? 2 o 3 paginitas de informe social, ¿no? Como cualquier hijo de vecino, sin fundamentación, sin análisis teórico, sin encuadre político, sin búsqueda de sentido, sin búsqueda, bueno. ¿Y por qué sucede eso? Y bueno, por esta falta de conciencia emancipatoria, que es lo que dice Estela Villalmea, ¿no? Habla de conciencia emancipatoria. Claro, uno tiene que caer en la cuenta, ¿no? También lo decía Paulo Freire, la conciencia, ¿no? También hablaba Marx de la conciencia histórica. Me refiero a esta conciencia. A esta conciencia nos referimos nosotros no a los otros tipos de conciencia, no, a esta conciencia histórica, de estar situado en un momento histórico y ser parte de la historia y sentirte protagonista de la historia que vos la estás construyendo. No te están construyendo otros. Yo no quiero que me construyan otros la historia. Yo quiero construir la historia, ¿no? Tampoco quiero quedar fuera de la historia. No quiero quedar fuera y tampoco quiero que otros me construyan. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Construirla yo con otros, con un colectivo social. Entonces, otro planteo que tenemos nosotros en nuestro libro es las profundas luchas colectivas. Las luchas siempre son colectivas, ¿no? Silvana muchas veces lo ha dicho en sus conferencias, ¿no? Internacionales en muchísimos lugares, lo hemos escuchado, ¿no? Obviamente, ¿no? Que las luchas sociales son siempre colectivas y que las grandes transformaciones son siempre colectivas, son populares. Por eso estamos pensando en una emancipación popular, una emancipación con esta categoría popular. Bueno, bienvenida Laura. Sí, disculpen, pero la conexión en este momento hasta ahora empieza a ponerse complicada. Hay algunas preguntitas que si bien creo que ya de alguna manera han respondido, te las quiero formular igualmente, por ahí si quieren retomar algo. Bueno, primero muchos saludos también desde distintas partes de América Latina, y por ejemplo Natalia Hoyos pregunta cómo afrontar las intervenciones del trabajo social indisciplinado en este escenario de pandemia, qué marcos teóricos, epistemológicos, metodológicos exige un trabajo social indisciplinado y emancipador. ¿Qué lectura hace de la especificidad profesional el trabajo social transdisciplinar y emancipador? Matías Papa, por ejemplo, nos dice cómo construir el trabajo social indisciplinado frente a la incontrolable indisciplina de los problemas sociales actuales. Después Noelia Martínez pregunta y comenta más que nada desde Gualeguaychú, Entre Ríos, considero que debemos construir un trabajo social interdisciplinario y de intersaberes. Hay saberes no científicos que son más ricos que los que podemos producir los profesionales. Por ejemplo, el saber que tienen las madres con hijas víctimas de trata de personas. Debemos intentar tener mayor amplitud para poder tener un trabajo social superador y emancipador. Bueno, eso es alguna de las preguntas y comentarios que se han formulado a través de Facebook. No sé si quieren quizás retomar alguna. Sí, absolutamente, absolutamente, que un poco lo que contaba Juan, ¿no? Recuperar los saberes populares, los saberes de los grupos oprimidos, los saberes, digo, silenciados, ninguneados, manipulados históricamente. Justamente por eso decíamos, no solamente padecimos un genocidio, sino epistemicidio. Entonces todo lo que tenga que aporte a recuperar esos saberes populares, a construir un pensamiento crítico, todas aquellas matrices epistemológicas y teóricas que aporten a la construcción de un pensamiento crítico de este orden social vigente, bienvenidas sean trabajo social. Desde las teorías descoloniales, el pensamiento crítico latinoamericano, desde los feminismos, distintos feminismos, ¿no? Dentro del feminismo hay un gran debate también, donde aparecen los feminismos del sur, también criticando al feminismo blanco, académico y burgués, y donde se sitúa también desde un saber otro y una epistemología otra, los conocimientos indígenas, digo, todo aquello que aporte, por eso digo, a la construcción de un pensamiento crítico, en su amplio abanico, ¿no? Lo que decía, bueno, desde la escuela de Frankfurt, desde el marxismo latinoamericano, los marxismos, porque no hay uno solo, digo, ¿no? Hay múltiples interpretaciones también, todo aporta y todo sirve para poder desentrañar esta trama oculta de las desigualdades sociales que muchas veces
lo vemos como algo fatal. Por eso digo que la indisciplina es una postura de vida, es una postura filosófica, ético-política, ideológica y epistemológica, de no resignarnos, de no claudicar ante justamente estos problemas que aparecen como incontrolables, como deterministas. Digo, me parece que siempre la realidad se puede transformar, y si no están dadas las condiciones, porque esa es otra de las cosas que escuchamos, pero no están dadas las condiciones, no se puede, no me dejan. Digo, si no están dadas las condiciones, el trabajo social, junto con los otros actores sociales, tiene que construir colectivamente para cambiar y generar esas condiciones para que se permita esa modificación. Digo, siempre digo que si no te mueve la convicción, que te mueve la indignación, pero nunca la resignación, ¿no? Lo peor que podemos hacer es no hacer nada, o pensar que nada se puede cambiar, o que mi aporte es insignificante. Todos los aportes que hacemos los trabajadores sociales son muy valiosos. Lo importante creo es que tengamos en claro el sentido de nuestra acción, ¿no? Por eso digo que nuestra acción puede favorecer estos procesos, o puede obturar vidas, puede cercenar derechos, puede profundizar las desigualdades sociales, y lo hemos visto. Digo, entonces tenemos que tener esa responsabilidad ético-política, ese compromiso con el otro, con los otros, con lesotres, ¿no? Para poder trabajar en conjunto, no para, sino con, ¿no? Y con también otros saberes, y con otras profesiones, y con otros actores, y con organizaciones populares y movimientos sociales. Digo, la construcción no es individual, siempre es colectiva, porque la salida también es colectiva, nunca es individual. No sé si quieren, en relación a las preguntas que hicieron, qué otras cosas quieren comentar. Yo creo que tú sintetizaste ahí muy bien las preguntas que se hicieron. Juan, ¿querés comentar algo más? ¿Estás ahí? Sí, ya lo dijo muy bien Silvana, efectivamente. Hay mucho de construcción en todo esto, ¿no? Hay que ponerse en el lugar de que uno puede construir, es una imperiosa necesidad construir, ¿no? Hoy decíamos al comienzo, ¿no? Construir categorías nuevas, conceptos nuevos, significados nuevos, construir, animarse a construir, no solamente reproducir, sino construir, digamos, para situaciones nuevas, nuevos saberes. De hecho, digamos, la cotidianidad de la vida, es muy rica, muy diversa, ¿no? La vida cotidiana de los propios actores sociales con los cuales intervenimos, digamos, los propios actores sociales tienen una gran creatividad, una gran capacidad de inventiva y de invención. Las luchas sociales encabezadas por las mujeres son profundas, son riquísimas, ¿no? Nosotros estamos en un proyecto de investigación acá en Mar del Plata, con los comités barriales de emergencia, ¿no? Donde el 80% está conformado por mujeres, ¿no? Digamos, esa gran participación, también lo decía una socióloga hace un tiempo, ¿no? De las luchas sociales en Argentina, que la mayor parte de esas luchas estaban encabezadas por mujeres, ¿no? Y digo en términos de que estas inquietudes que tenemos de por dónde hacer y cómo hacer y demás, nosotros mismos las podemos ir resolviendo en la medida que nos ubiquemos, como decía Silvana, en esta posibilidad de contar con muchas formas de ver la realidad. Muchas formas de ver la realidad, no una sola. No el dogma, no la creencia autista, no el prejuicio, no abordar una realidad, una problemática con una enorme carga de prejuicio, ¿no? A no ser que se use el prejuicio, como lo decía Gadamer, como una excusa como para interpretación. Pero eso lo dice Gadamer, hay que estudiar Gadamer. Si yo no sé Gadamer, tengo que sacarme de encima de los prejuicios, porque obviamente eso me obtura toda la realidad. Son como grandes, los prejuicios, un enorme daño, ¿no? Y obviamente quería también retomar el tema del positivismo y su enorme estrago en las ciencias sociales, ¿no? El positivismo, la realidad binaria, blanco o negro, azul o verde, ¿no? Hombre o mujer. No es solamente hombre o mujer. Hay muchas, múltiples formas de ser y de estar en el mundo. Y son todas legítimas. Así haya un ser humano que ha elegido una opción que hasta ahora no se daba, ese ser humano tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Así el resto seamos no sé quiénes,
¿no? Bueno, porque de eso se trata. El derecho no es la cantidad. El derecho vale por sí mismo, no es una cantidad. Con que uno, ¿no? El mismo Foucault lo dice, ¿no? Con que uno no acuerde con el poder y pues lo ponga en disputa, ese solo se está cuestionando todo. Se está cuestionando todo, todo ese orden y esa estructura que construye el poder. Entonces lo que quería decir era eso, ¿no? Este aporte desde el trabajo social, este aporte enorme, no solamente al propio trabajo social, sino a la ciencia social en general, ¿no? Una mirada distinta. El trabajo social aporta una mirada única, singular a las ciencias sociales. No es equivalente el trabajo social ni a la psicología, ni a la ciencia política, ni a la administración, ni a la economía, obviamente, ni a la antropología. No antropologizar, no psicologizar, no economizar, no creer que o sea, porque ahí me empieza a poner en esta estructura, diríamos que no. Bueno, el trabajo social desborda todo eso, desborda, atraviesa todo eso. No tiene frontera, no tiene límites. Es como el arte. El arte no tiene límite. ¿Qué? ¿Le vamos a poner límites al arte? A la música le vamos a poner límites. Yo soy músico. ¿Me van a poner límites? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Quién le pone límite al arte? No tiene límite el arte. Bueno, algo de eso tiene el trabajo social. Es transdisciplinario, atraviesa todas las disciplinas. No subestima ninguna disciplina. Acepta todos los aportes, pero lo transforma en algo propio, y profundamente emancipador, como es nuestra pretensión. Bueno, yo quería agradecer muchísimo para no abusar también del tiempo de Larry, que se tomó un sábado para estar hoy acá con nosotros. Sabemos de su agenda súper apretada porque está en muchas actividades, con una participación política activa, muy importante en su país, pero además con un ejercicio profesional también en distintos ámbitos, más la academia, más liderato a nivel regional, así que sabemos que hoy sábado necesita su tiempo también de descanso. Quiero agradecer profundamente nuevamente a Laura Armando de la Fundación de Andija, esta maravillosa editorial, por este conversatorio, este espacio, a todos los que nos están viendo, escuchando los mensajes maravillosos que nos están haciendo llegar. Agradecer a Juan siempre por esta oportunidad de poder repensar y pensar y problematizar la vida cotidiana, donde nosotros no separamos el trabajo social, la vida cotidiana, la academia, la producción científica, la investigación y la acción, ¿no? Es una unidad de sentidos, así que también agradecer a Juan nuevamente por todos los aportes que ha hecho, porque donde estoy yo está trabajando a la par mía, y quiero eso hacerlo público y hacer un reconocimiento público. Yo no podría hacer lo que hago, ni estar en todo lo que estoy haciendo, si no tendría un Juan Agüero al lado. Digo, ¿no? Entonces me parece indispensable ese reconocimiento y esos aportes al trabajo social, tanto en la militancia como en la construcción de conocimiento, y bueno, en el profundo respeto y amor que tiene por la profesión. Así que yo quiero agradecer, y bueno, quedamos a disposición para seguir dialogando y para seguir pensando, y bueno, cuando tengamos la nueva producción la estaremos también presentando. Bueno, yo también quiero agradecer a Laura, la verdad que un gran abrazo, Laura, en la distancia, en lo virtual. También para Armando, bueno, como dije hoy, dos seres humanos maravillosos. Bueno, nos encontrábamos siempre en los congresos, ahora ni siquiera congresos tenemos, así que bueno, de todas maneras están en nuestro corazón, la verdad que los recordamos siempre, siempre, siempre. Bueno, y a Larry, obviamente, ese gran luchador latinoamericano, que no se canse, hombre de la política actualmente, hombre de oficio, ¿no? De oficio profundo, bien trabajado, ¿no? Me imagino que deben ser los informes de Larry, los dictámenes de Larry, no deben ser, pero a mí me tocó ver muchos dictámenes que hizo Silvana Martínez cambiar toda una causa judicial. ¿No? Lo que significa un trabajador social, ¿no? El impacto que produce, ¿no? Yo esto lo digo porque fue mi experiencia de vida, ver esos dictámenes de una trabajadora social que le cambia el rumbo y la vida a sujetos realmente, ¿no? Así que bueno, y Larry también, este mismo aprecio, esta misma admiración profunda, ¿no? Como hermano latinoamericano, la verdad que un gran cariño, un gran afecto a la distancia también. Y bueno,
y muchas gracias a todos. Gracias. Pues yo también me despido, les doy las gracias por haberme permitido participar. Silvana dice que me va a dar tiempo para descansar. No, yo he estado todo el día trabajando, mi descanso han sido ustedes. Aquí me he relajado yo, hablando con ustedes. Así que ha sido un placer, un saludo a la editorial Lendija. Las personas han preguntado mucho acá en Puerto Rico, pues yo hice un share en mi página sobre el libro. La editorial puso en la página de la editorial la forma que pueden adquirir el libro, el link para adquirirlo. Así que léanlo, de verdad, léanlo. Yo tengo el privilegio de tenerlo dedicado. Usted sabe que eso es. Por los dos autores. Un abrazo grande. Gracias por participar y aprecio. Un placer enorme. Abrazo enorme. Hasta pronto. Chao.